Buenas tardes a todos. Creo que ya podemos ir iniciando. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y gracias por poder acompañarnos en esta tarde en el lanzamiento de la guía metodológica de análisis de impacto regulatorio en la República Dominicana. Quisiera excusar inicialmente a la directora ejecutiva, doña Zoraima Cuello, quien se incorporará un poco más tarde y nos honrará con las palabras de cierre del evento, pues se le han presentado unos imprevistos. De todas formas, podemos ir iniciando comentándole un poco, o en primer lugar le comentaré un poco sobre el documento que ponemos a disposición en el día de hoy. Esta guía contiene las principales pautas que servirán de apoyo a todos aquellos responsables de elaborar regulaciones dentro del Estado Dominicano. El análisis de impacto regulatorio es un proceso de decisión de política pública basado en evidencia, que a través de esta herramienta se puede determinar, en primer lugar, los beneficios y costos futuros de las regulaciones que se pretenden emitir previo a su emisión, y esto corresponde a lo que más adelante veremos como AIR ex ante. Mientras que los AIR ex post se utilizan ya para evaluar si aquellas regulaciones han cumplido con los objetivos económicos y sociales para las cuales fueron creadas. Esta guía fue elaborada por la empresa consultora Jacobs Córdoba y Asociados, quienes son expertos internacionales en materia de mejora regulatoria. Pero cuando hablamos de mejora regulatoria, ¿realmente a qué nos referimos? ¿En qué consiste este concepto que quizás para muchos es nuevo hoy en día? Pues es un instrumento de política pública que no busca más que lograr o promover la eficiencia en el Estado, sobre todo en su relación con los ciudadanos y las empresas, con el propósito de aumentar la productividad de estos y por ende elevar la competitividad nacional. Además, se procura la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados e instituciones eficientes, capaces de facilitar la actividad económica e impulsar el crecimiento del país. Efectivamente, la adopción de políticas de mejora regulatoria tiene un impacto directo en el desarrollo de las naciones, por lo que su aplicación se traduce en mayor productividad y competitividad, como ya lo he expuesto. Es importante resaltar que este documento que ponemos a su disposición recoge las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, así como las buenas prácticas internacionales sobre la elaboración de regulaciones de alta calidad. Este documento podrán descargarlo a través de los portales oficiales de la institución, competitividad.gov.do y rdmasimple.gov.do. Pues sin más preámbulos, les voy a presentar a los consultores, quienes en alrededor de 15-20 minutos nos van a exponer brevemente el contenido de la guía, su importancia y cómo utilizarla. Jacobs Córdoba y Asociados es una empresa de consultoría con base en Estados Unidos, Irlanda y México, fundada en el año 2001. Especializada en el diseño e implementación de mejoras en la calidad de las regulaciones, que han ayudado a más de 110 países en materia de mejora regulatoria, mejorando el ambiente de negocios y promoviendo un mayor desarrollo y competitividad. Jorge Velázquez es director gerente de la Oficina para América Latina. Cuenta con estudios de posgrado en Ciencia Política, Administración Pública y Economía. Trabajó en la Unidad de Regulación Económica, ahora la conocida Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, CONAMER, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Delia Vázquez, consultora externa de Jacobs Córdoba y Asociados, es experta en gobernanza regulatoria, competitividad y eficiencia gubernamental, con énfasis en análisis de impacto regulatorio. Trabajó para la OCDE por 7 años como analista de políticas regulatorias y actualmente también ejerce como consejera consultiva en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Pues a continuación les invito a escuchar la presentación de los consultores para que conozcas en detalle este documento que ponemos a su disposición. Luego de su presentación habrá un espacio de 15 minutos para que puedan ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan, que pueden ir haciéndola a través del chat de la plataforma. Pues muchas gracias y Jorge y Delia les cedo la palabra. Muchas gracias a Dagel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como decía Dagel, mi nombre es Jorge Velázquez, soy consultor y bueno, el director gerente de la empresa para América Latina. Y bueno,
tuvimos el gusto y el placer de poder participar en la elaboración de esta guía, ¿sí? La cual les vamos a presentar a continuación, ¿no? Antes de iniciar, digamos, propiamente con la guía metodológica, ¿sí? Me gustaría platicarles un poquito acerca de el análisis de impacto regulatorio, ¿no? ¿Qué es el análisis de impacto regulatorio? Entiendo que, bueno, en República Dominicana es un concepto nuevo, ¿no? Que probablemente algunos de ustedes ya hayan oído hablar o incluso ya conozcan, ¿sí? Pero la generalidad de los funcionarios públicos, de los servidores públicos en República Dominicana, no lo conocen, ¿no? Bueno, ¿qué es el análisis de impacto regulatorio? El análisis de impacto regulatorio es un proceso, ¿sí? Basado en evidencia para la toma de decisiones. Ahorita vamos a ir viendo y entendiendo un poco más esta forma de entender el AIR, el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Es un proceso, ¿sí? Pero tiene también otras dimensiones, las cuales ahorita les voy a explicar. Pero básicamente, ¿no? Esencialmente, es un proceso porque, como vamos a ver, implica algunos pasos y algunos flujos, intercambios de información, ¿sí? Que ayuda a tomar decisiones para la intervención del gobierno, ¿no? Pueden ser intervenciones regulatorias o no regulatorias, ¿no? Pero utiliza como base toda aquella información, toda aquella evidencia, le llamamos nosotros, que se puedan allegar los reguladores, ¿no? Para precisamente tomar esta decisión si intervenir o no regulatoriamente. ¿Cuál es el objetivo de la IR? ¿Sí? Bueno, pues es justamente el análisis de impacto regulatorio lo que busca es mejorar y aumentar la calidad de las regulaciones, ¿sí? Es decir, que éstas cumplan con su objetivo, ¿sí? Que lo hagan también al menor costo posible, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Que se garantice que las regulaciones tengan mayores beneficios que costos, ¿sí? Y en este sentido, de que maximicen el bienestar o el beneficio social, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando cumplan con su objetivo? Muchas veces, digo, todos sabemos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen funciones de regulación, cuando se regula, cuando se expide una regulación, ¿sí? Se busca resolver algún problema, ¿sí? Entonces, se expiden estas regulaciones para resolver ese problema, pero no siempre todas las regulaciones resuelven algún problema. Entonces, a eso nos referimos con que las regulaciones cumplan con su objetivo y que además lo hagan al menor costo posible, ¿no? Como les comentaba yo, el AIR tiene distintas dimensiones, ¿no? Una de ellas es verlo como un proceso administrativo. ¿Por qué como un proceso administrativo? Porque, bueno, como muchas cosas o herramientas que se utilizan en la administración pública, bueno, se tienen que establecer ciertas reglas, ¿no? Ciertos lineamientos, ¿no? Parte de esas reglas y esos lineamientos son esta guía metodológica, ¿sí? Pero hay también algunos otros pasos, algunos flujos de información que tienen que ir de los reguladores, ¿sí? Hacia otras instancias que están involucradas dentro de un sistema de análisis de impacto regulatorio, ¿no? Entonces, por eso es un proceso administrativo. También es un instrumento de decisión porque, a final de cuentas, el AIR, ¿sí? Incorpora metodologías, ¿no? Que guían al funcionario público, al tomador de decisiones, ¿sí? En justamente este proceso y que le permiten ver si una regulación o una probable regulación, ¿sí? Un proyecto de regulación cumple o no con este requisito que mencionábamos de que sea eficiente, es decir, que sea al menor costo posible neto para que se maximice así el bienestar social, ¿no? Finalmente, también puede ser visto como un informe o un reporte, ¿no? Muchas veces probablemente han oído hablar de que un reporte, el AIR, ¿no? ¿Y dónde encuentran ese documento? Bueno, ese es un documento que da cuenta de este proceso y que resume toda la información y toda la evidencia, ¿no? De que se vaya juntando y recopilando a lo largo de este proceso. Aquí, en el caso de República Dominicana,
¿sí? En la guía, ustedes lo verán, se le llamó un formulario, ¿no? Que los reguladores van a tener que ir llenando, ¿no? Conforme vayan avanzando en este proceso, ¿sí? Y que vayan pasando cada una de las etapas que más adelante vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Justamente... Disculpa que te interrumpa, Jorge, pero la presentación está estática. ¿No la están viendo? Solo vemos la primera parte. No, yo le he ido cambiando, pero entonces quiere decir que hay por ahí algún problema, no sé. A ver, ¿no cambia nada? No. Te sale una imagen que dice habilitar edición. Para que cliques ahí. No la veo, a ver. No, a ver, lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir, ¿sí? A ver si con eso, perdón. Ok, no hay problema. A ver, ya. No sé si... Sí. ¿Sí? Creo que Sí, ya. ahora sí. Sí, ya. A ver, porque ahora soy yo el que no puedo cambiar. Bueno, una disculpa por esto. No sabía que no lo estaban viendo, yo estaba avanzando. Bueno, les platicaba yo inicialmente, ¿no? Que el AIR es un proceso basado en evidencia, ¿sí? Para la toma de decisiones, ¿no? Y cuyo objetivo es mejorar y aumentar la calidad de las regulaciones, es decir, que éstas cumplan su objetivo y que lo hagan al menor costo posible para que ello redunde en el mayor beneficio social, ¿no? Les platicaba yo de estas tres dimensiones, visto como un proceso administrativo, como un instrumento de decisión o como un informe, ¿no? Que en República Dominicana le llamamos un formulario, ¿sí? Que va a reflejar el resultado de todo este proceso, ¿no? La información que se va a ir justamente recopilando, ahí va a quedar resumida. ¿Cómo se hace? El gobierno implementa un sistema AIR, ¿sí? En la administración pública. Este sistema AIR, bueno, tiene que ver con lo que les mencionaba yo hace un momentito, ¿no? De las reglas mínimas que se van a tener que observar, pues, para hacer el AIR, ¿no? Como parte de estas reglas, pues, encontramos justamente la guía metodológica, ¿sí? La cual estamos viendo. Y hay también un manual de procedimientos, etcétera, que va a constituir el sistema IR, ¿no? Ahora, generalmente los esfuerzos son graduales, ¿no? Y proporcionales, graduales porque, bueno, evidentemente la administración pública en general, ¿no? Tiene que poco a poco familiarizarse con todo este sistema AIR, ¿no? Con sus reglas, con sus procedimientos, etcétera. Entonces, es algo que se va adquiriendo, el conocimiento de esto poco a poco, ¿no? Y debe ser proporcional justamente en la medida, ¿no? En que, bueno, obviamente todo esto tiene también, tiene muchos beneficios, ¿no? El implementar un sistema de este tipo, pero también tiene costos. Entonces, estos costos poco a poco se tienen que ir absorbiendo, ¿no? Y por lo mismo se tiene que focalizar en aquellas, digamos, el sistema se tiene que ir escalando poco a poco para que vaya generalizándose, ¿sí? Y los esfuerzos precisamente poco a poco vayan siendo más graduales, ¿no? Y más generalizados.
Existen generalmente en la administración pública diferentes formas de tomar decisiones, ¿sí? A veces, bueno, el gobierno recurre a expertos, ¿no? También, bueno, muchas veces hay decisiones que son meramente políticas, ¿sí? Otras que utilizan consensos, ¿no? A través ya sea de comités, de consejos, etcétera, ¿no? También muchas veces se utilizan, por ejemplo, lo que se conoce como benchmark, que son comparaciones a nivel internacional de qué se ha hecho en otros lados o en otras latitudes, ¿no? Para ver qué tan aplicable puede ser para aplicarse en ciertos países, ¿no? Y otro método es el de basado en evidencia, es decir, en aquel que trata de observar datos, trata de observar hechos, trata de observar y de juntar toda aquella información que le permita acumular una cierta cantidad de evidencia que le permita de esa manera tomar decisiones más basadas justamente en la evidencia. Entonces, el AIR es precisamente uno de esos métodos que permite tomar decisiones basadas en evidencia. Ahora, esta es una herramienta que poco a poco ha ido creciendo a nivel mundial, ¿no? Inicialmente en los años 70, ¿no? Particularmente, bueno, en Estados Unidos se inició en los 70s con la adopción de este tipo de herramientas y poco a poco muchos países, sobre todo de la OCDE, lo fueron también adoptando, ¿no? Y vemos que a partir, por ejemplo, de los años 90, ya muchos otros países que no son países miembros de la OCDE también lo han adoptado. ¿Por qué? Pues porque han visto justamente los beneficios que esto trae, ¿no? Al mejorar la calidad de las regulaciones. Permite a los países, ¿sí? Tener tanto un acervo como nuevas regulaciones que sean de mayor calidad, es decir, que realmente puedan cumplir con los objetivos para los cuales están siendo creadas, ¿no? Muchas veces se nos pregunta, oiga, pero el AIR, ¿cómo es posible que se implemente en todas las áreas de política? Porque no nos va a quitar nuestras atribuciones. No, el AIR, al contrario, lejos de ser un instrumento para desregular, es decir, para quitar regulaciones, ¿sí? Es un instrumento que ayuda justamente a tomar mejores decisiones, ¿no? Y las cuales pueden ser regulatorias. Tampoco es un instrumento que busque controlar otras políticas, ¿no? Por el contrario, el AIR es una herramienta que permite, ¿sí? Tener mayores fundamentos y mayores bases de evidencia para regular y regular mejor, ¿no? Y en ese sentido busca hacer las regulaciones más eficientes. Le voy a dar la palabra a mi colega Delia Vázquez, ¿sí? Para que les platique sobre ya propiamente lo que es la guía metodológica para la elaboración de la IR. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Mi nombre es Delia Vázquez y yo les voy a platicar ya más lo que es el contenido de la guía metodológica. Esta guía, ¿de dónde surge? Primero quisiera comentarles de dónde surge la inquietud del gobierno del Estado Dominicano por tener este instrumento. Bueno, surge de la inquietud precisamente de contar con un instrumento que les permita a ustedes aumentar la eficiencia gubernamental y la calidad regulatoria a través de esta herramienta. Esta herramienta lo que va a ayudar a ustedes los va a hacer, digamos, un poquito como pensar realmente en la necesidad, en el impacto, en la conveniencia de emitir una regulación. ¿Por qué? Porque muchas veces uno emite regulación creyendo que la regulación es la herramienta o la panacea, digamos, a la solución de todos los problemas de política pública y no necesariamente esto es así. Entonces, a través de esta herramienta lo que les va a ser de utilidad a ustedes es pensar en estos beneficios, pensar en todas estas condiciones y lo que va a traer como consecuencia, digamos, es que la regulación emitida por ustedes sea una regulación de calidad en la que se generen mayores beneficios que costos. Y de esta manera, obviamente, hacer mucho más eficiente al Estado dominicano. Y esto también va a permitir que la actividad empresarial, en vez de encontrar
están muchas trabas, muchos trámites con requisitos que no son necesarios y demás, pues al contrario sean de fácil cumplimiento, y esto pues también permite un desarrollo económico y social que va a impactar en el bienestar de los ciudadanos dominicanos. Esta guía además también recoge las mejores prácticas internacionales en materia de regulación. ¿Cuál es el objetivo? Siguiente, Jorge, perdón, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Bueno, esta guía es una herramienta para ayudar a los reguladores a cumplir con los requisitos que van a tener, con los elementos con los que se va a tener que cumplir de esta AIR, y obviamente va a ser el documento de apoyo para cumplir con las actividades con las cuales se tiene que emitir una regulación, con las actividades que hay que regular. Entonces es un documento, es el by the book, como decimos, y es lo que a ustedes les va a servir para poder ir cumpliendo paso a paso de una manera óptima, de una manera adecuada, con los elementos que se van a tener que constituyen estas guías. Por otra parte, esta guía AIR, aunque le hablamos en singular, digamos, esta guía está compuesta a su vez por dos partes. Una es la guía ex ante y la otra es la guía ex post. La guía ex ante es la que se va a utilizar para poder emitir, digamos, cuando ustedes tienen la necesidad de emitir una nueva regulación o modificar la regulación existente, ustedes van a utilizar la guía ex ante. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué es lo que contiene esta guía y en qué consiste este proceso. Y por otra parte, la guía ex post. ¿Cuándo se va a utilizar la guía ex post? Cuando ustedes hayan implementado una regulación y después de cierto tiempo de implementada esta regulación, por determinadas causas, sea necesaria su revisión para determinar si la regulación, si esta regulación sigue cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada. Entonces, siguiente, por favor. La guía ex ante, bueno, ambas guías inclusive están compuestas y están estructuradas de una manera muy, muy similar. Están estructuradas considerando dos partes. La primera parte, que es la que la compone por la información general. ¿A qué nos referimos con información general? A los datos generales de la propuesta de regulación que sirven para identificarla. Los datos específicos que van a tener que deberá de contener el formulario para poder identificar la propuesta regulatoria. Y por otro lado, la información específica, que es básicamente ya la información sustantiva y es la información que nos va a servir de base para el desarrollo de nuestra propuesta regulatoria. Es la información y la evidencia que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra propuesta regulatoria. La información general, en la primera parte, como les comentaba, es la información, son los datos generales para identificar nuestra propuesta regulatoria. Esta está compuesta por el titulado de la propuesta. En la guía ya verán algunos tips también. La guía también contiene algunos tips que se deben considerar o que no se deben de considerar también para el llenado de la guía. Aquí el título de la propuesta, pues bueno, ¿no? Como les comento, ya ustedes verán en la guía, el título de la propuesta pues tiene que ser un título conciso, con lenguaje claro, con lenguaje, digamos, común, ¿no? Que sea para identificar fácilmente a la propuesta regulatoria. ¿Cuál es la autoridad convocante y sus facultades normativas y regulatorias? Y la autoridad tiene facultades para normar sobre esa materia, los datos de contacto del funcionario responsable de la elaboración de la AIR, para que también cualquier persona que tenga alguna duda sepa a quién acudir para solventar cualquier duda o hacer algún comentario. También es importante comentarles que esta herramienta también lo que va a generar, y como ya lo habían comentado, es transparencia a este proceso de emisión de regulación.
no hay que tenerle miedo a la transparencia, al contrario, nos sirve también como reguladores. Podemos obtener muchísimos beneficios también, son más los beneficios que obtenemos con el uso de esta herramienta que digamos, los puntos que pudiera tener en contra. También el tipo de instrumento jurídico propuesto, ¿no? Si se trata de un reglamento, si se trata de algún decreto, si se trata de alguna norma, etcétera. También eso hay que ponerlo. El fundamento jurídico que le da origen a la propuesta de regulación. No nada más es regular sobre una materia específica, sino específicamente, valga la redundancia, sobre un tema en particular. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Muchas veces creemos que ya por tener facultades regulatorias en temas de salud, somos omnipresentes en toda la materia y podemos regular sobre lo que sea. Y no es así. Entonces tenemos que también ser muy específicos en qué es el tema particular que vamos a regular. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la actividad que regulamos? No basta nada más con decir, pues, de medicamentos, sino en la guía habrá que especificar, o sea, medicamentos para tal padecimiento o medicamentos biotecnológicos, medicamentos, remedios herbolarios, no sé, son ejemplos, pero sí tenemos que ser muy específicos en esto. Los criterios de significancia económica y social. Estos son los criterios que ahí vienen en la guía que ustedes podrán observar y con los cuales también se tendrán que, en su caso, si la propuesta regulatoria cumple con ellos, y la publicación de la propuesta definitiva. Esto es, en qué medio de comunicación se va a publicar la propuesta de regulación definitiva para darle al público o al interesado, aquel que esté interesado, la información de dónde podrá consultar esta propuesta regulatoria. Y ahora me voy al contenido, a la información específica del contenido de la guía ex ante. Como les comentaba, esta es la información clave que va a dar sustento, veracidad, confiabilidad y fundamento a nuestra propuesta regulatoria. Aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestro análisis sustantivo de si realmente la propuesta regulatoria es nuestra mejor alternativa, si es la manera en la que vamos a garantizar que se atienda de una forma más eficaz y eficiente un problema de política pública, etcétera. ¿Qué va a estar o cómo va a estar compuesta esta información específica? Tiene distintos rubros. La primera es la descripción de la propuesta regulatoria. Es un resumen que ustedes van a tener que poner de manera muy breve, muy concisa. Muchas veces creen que por poner más información es mejor. No necesariamente es así. A veces con un párrafo, una parte muy concreta, se da más información que con 10 páginas. Entonces, aquí hay que ser muy concretos. La otra parte, el siguiente punto, es la definición del problema y causas subyacentes. Este es no quiero decir el punto más importante, pero sí uno de los más importantes de información de la guía. ¿Por qué? Porque en base a cómo nosotros definamos el problema e identifiquemos las causas subyacentes, es que vamos a desarrollar nuestra propuesta regulatoria y en base a esto vamos a hacer también todo nuestro análisis. Entonces, si nosotros no identificamos o no definimos bien el problema, identificamos bien sus causas, sí, todo el demás trabajo que hagamos pues no va a ser de mucha utilidad. Entonces, aquí es donde hay que poner un especial énfasis porque este es el primer punto y de acuerdo a lo que podamos definir del problema y de sus causas, vamos a poder desmembrar y vamos a poder desarrollar toda nuestra propuesta regulatoria. El siguiente punto es el objetivo de la regulación. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir con esta regulación? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que el gobierno pretende alcanzar con esta propuesta regulatoria? El siguiente punto son las alternativas regulatorias y no regulatorias. Muchas veces creemos que la regulación, como les comentaba, es la panacea de todo y nada más creemos que regulando vamos a atender problemas, vamos a solucionar conflictos y demás. Y no es así. A veces una alternativa no regulatoria puede ser de mayor utilidad que una propuesta regulatoria. Entonces, aquí vamos a tener que evaluar
cuáles son las alternativas regulatorias y las no regulatorias. Las buenas prácticas han señalado que el considerar al menos 3 alternativas regulatorias o no regulatorias nos pueden dar mucha luz de cuál es el camino idóneo para atender un problema. Y en esta parte también es importante señalarles que siempre bajo cualquier condición vamos a tener al menos una alternativa. ¿Y esa alternativa cuál es? Dejar las cosas como están, el status quo. Entonces, y la otra obviamente es emitir la regulación. Entonces, siempre vamos a tener 1, 2 alternativas de base, y por eso es conveniente analizar otras alternativas para poder determinar cuál es la que más conviene a nuestro problema. La siguiente, que también aquí es una parte muy sustantiva, es la evaluación de los impactos. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir ver cuál es la solución o la alternativa más eficaz y eficiente para atender nuestro problema. En esta evaluación de impactos tenemos que hacerla en base no nada más a la alternativa que nosotros hayamos escogido como la mejor, sino en base a las otras alternativas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que una alternativa o la alternativa que estamos nosotros decidiendo o optando para además es la más eficiente cuando realmente es la que genera mayores costos y tiene menores beneficios. Entonces, a través de esta evaluación de impacto de estas alternativas que hemos considerado, vamos a poder tener una guía también de cuál es la mejor opción para nuestro problema. ¿Cuál es también? El siguiente punto es la justificación de la alternativa seleccionada. Una vez que ya hemos hecho o hemos llegado a este punto, digamos, tenemos la información suficiente para poder decidir cuál es nuestra alternativa seleccionada, cuál es la alternativa que vamos a decidir que es la que mejor soluciona nuestra problemática. Esto es en base a los costos, en base a los beneficios y en base a todos los elementos que les comentaba que hasta este punto se han analizado. El otro punto que compone también esta guía es la consulta pública. No hay que tenerle miedo tampoco a la consulta pública, no es en ninguna manera cederle facultades a las personas que comentan o que participan de este proceso. Por el contrario, muchas veces la información más actualizada, más verídica, más no voy a decir confiable, pero en algunos casos sí va a ser la más confiable, es la que obtenemos del público, digamos, de las empresas, de las cámaras, de las asociaciones, de los que realmente padecen y viven día a día la regulación. Entonces hay que consultar con ellos y hay que hacerlos partícipes de este proceso regulatorio. Y por último, la estrategia de implementación. Y aquí también es una parte muy importante porque muchas veces ya pasamos por este proceso y decimos, ya, esta es mi mejor alternativa y con esta me voy. Pero cuando analizamos nuestra estrategia de implementación, podemos determinar que la alternativa que decidimos es la conveniente, porque dentro de esta estrategia de implementación vamos a analizar también, vamos a considerar cuáles son los elementos con los cuales también vamos nosotros como autoridad vamos a hacer cumplir la regulación, vamos a verificar su cumplimiento, vamos a evaluar que realmente se esté cumpliendo con los objetivos y alcanzando las metas que nosotros nos propusimos con esta regulación. Entonces, muchas veces, si no tenemos tampoco los recursos suficientes para vigilar el cumplimiento de la regulación, es un elemento también para considerar si nuestra alternativa es la más eficiente o no. Y bueno, estos son los elementos esenciales de la guía ex ante. No me puedo detener mucho por cuestión de tiempo y solo quisiera terminar diciéndoles la siguiente slide, por favor. Solo quisiera concluir comentándoles que el proceso de elaboración del AIR ex ante es un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque como pueden ver ahí, no es nada más un proceso que nos lleve del paso A al B, al C, al D, al E y ya terminamos. No, sino muchas veces cuando surge el problema, tenemos
que pensar en realmente cuál es el problema. Si ya lo definimos, si ya vimos que realmente existe el problema, hay que definir cuáles son los objetivos, cuáles son las alternativas, lo que les comentaba, cuáles son los impactos, cuál es la alternativa más óptima, cómo se va a implementar, y aquí es lo que les comentaba, en el cómo se va a implementar a lo mejor nos puede llevar a repensar y a revalorar nuestros costos y los beneficios, o si ya definimos cuál es el tema, podemos realmente pensar en si realmente la alternativa que estamos decidiendo es la que soluciona mejor nuestro problema. En fin, no es un proceso lineal. No me gustaría que lo vieran así, sino al contrario, es un proceso que después de ir al paso 1 y cumplir con el paso 2, a lo mejor regresamos otra vez al paso 1, a lo mejor al definir los objetivos nos hace pensar un poquito en realmente determinar si existe el problema o no, o la magnitud del problema, o si la magnitud del problema requiere la intervención de la autoridad o no, etcétera. Y bueno, con esto doy por concluida mi participación. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo retomo aquí a partir de lo que estaba comentando Delia, ¿no? La guía AIR Exposed, ¿no? Como lo comentó hace un momento, esta guía se va a utilizar con las regulaciones después de cierto tiempo de que éstas hayan sido implementadas, ¿sí? No hay una regla general, pero debe, dependiendo del tipo de regulación, etcétera, debe de ser cuando menos de 2 a 3 años al menos de implementación efectiva, ¿no? Y lo ideal para regulaciones más importantes es que sea un mayor tiempo el que esta haya sido implementada. ¿Por qué? Porque ello va a permitir justamente tratar de evaluar cuáles han sido sus efectos, ¿no? Y cuáles han sido los impactos de esta regulación. Entonces, la guía AIR Exposed tiene, como lo mencionaba Delia, una estructura similar a la guía AIR Ex Ante, que es primero una sección de información general, ¿no? Que como pueden ver ustedes del lado derecho, pues tiene que ver con la identificación del título de la regulación, la autoridad que está a cargo de su implementación, los datos de contacto del funcionario responsable, de la elaboración de la AIR Exposed, ¿sí? ¿Qué instrumento jurídico es el que se va a revisar? ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos que le dieron origen a esa regulación? ¿No? ¿Cuáles son los alcances de esta regulación? Es decir, si tiene qué actividad o sector o sectores se está regulando, ¿sí? Y por medio de, ¿cuál fue el medio de publicación en el cual se publicó dicha regulación, ¿no? Cuando fue adoptada. Entonces, la siguiente... Caray, perdón, pero es que ahora no, parece que no avanza esto. Ok. La siguiente sección, que es realmente la más sustantiva en términos de la información que se tiene que recopilar, ¿no? Bueno, en una primera parte se tiene que explicar el contexto de la evaluación, ¿sí? Es decir, por qué se está decidiendo llevar a cabo esta evaluación, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, las problemáticas que se han observado en la aplicación de la regulación, etcétera. Es decir, dar el contexto en general. La siguiente parte del formulario tiene que ver con la identificación del problema y objetivo iniciales. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿No? Son los objetivos originales, es decir, recordarán que ahorita Delia les comentaba que en el AIR Ex Ante el primer paso, ¿no? Y que sí es parte nodal del AIR, es definir bien el problema, ¿no? Cuando el gobierno interviene para tratar de resolver algo, ¿sí? Tiene que entender ese algo, es decir, ese problema, tiene que definirlo. Bueno, entonces, cuando hacemos un AIR Exposed, necesitamos ver qué fue lo que el gobierno quiso cuando emitió esa regulación, cuál fue el problema que quiso resolver, ¿sí? Y cuáles fueron los objetivos que en su momento el gobierno se fijó, ¿sí? Es decir, a través de esa intervención regulatoria, ¿qué objetivos buscaba alcanzar? Para hacer la evaluación ex post, tenemos que entender esto, es decir, qué quiso hacer el regulador inicialmente, ¿no? Posteriormente, hay que ver también, revisar cuáles fueron las alternativas regulatorias y no regulatorias que en su momento se consideraron,
¿no? Aquí podrán ustedes ver, ¿sí?, que esta información, tanto la de la identificación del problema original como los objetivos iniciales, así como las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron consideradas, ¿sí?, esto se puede obtener muy fácilmente de la IR, es decir, de la IR ex ante. Si la regulación a la cual se le va a hacer una IR ex post en su momento tuvo una IR ex ante, estos dos elementos los vamos a encontrar ahí en la IR ex ante. Entonces, cuando se hace la IR ex post, no tenemos más que voltearnos a ver esa IR ex ante y recoger esos elementos, ¿no? Tanto la identificación del problema y los objetivos, como las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron consideradas. Si dicha regulación a la cual se le está haciendo el IR ex post, en su momento no tuvo una IR ex ante, bueno, el ejercicio va a ser un poquito más complicado, pero también hay formas de hacerlo, ¿no? Posteriormente, el siguiente paso de la IR ex post es analizar los impactos final de la regulación. Aquí recordemos que el objetivo de la IR ex post es evaluar, ¿sí?, el desempeño de la regulación. Es decir, si esta regulación justamente ha cumplido con sus objetivos, ¿no?, si lo ha hecho al menor costo posible, o si todavía es pertinente la regulación. Es decir, que los objetivos, los problemas y los objetivos planteados inicialmente todavía son relevantes, son vigentes, ¿no? O si por las circunstancias, ¿no?, estas han cambiado y ya no están alineados. Entonces, para hacer el análisis de impacto, ¿sí?, se tiene que considerar, son básicamente 4 elementos, que es uno, el contrafactual. El contrafactual se refiere a qué es lo que hubiera sucedido. Es un punto de comparación que nos permite ver qué hubiera sucedido, ¿no?, si el gobierno en su momento no hubiera expedido esa regulación. ¿Por qué es necesario este contrafactual? Pues justamente para poder comparar lo que hubiera sucedido si no se hubiera adoptado la regulación con, finalmente, lo que sí sucedió y lo que podemos observar que sucedió, ¿sí?, una vez que se adoptó la regulación. Para eso nos sirve el contrafactual, para poder hacer esta comparación. Tenemos que identificar también, como parte del análisis, los indicadores de éxito, ¿no? Dependiendo del objetivo bueno, del problema y de los objetivos de la regulación, ¿sí?, van a haber indicadores que nos van a permitir ver si se están cumpliendo o no. Recordarán que también Delia les habló al final de la IR ex ante, ¿no?, del monitoreo. Justamente cuando se establece un sistema de monitoreo, ahí se tienen que establecer a través de qué indicadores se va a verificar, se va a monitorear justamente el avance y la consecución de los objetivos de la regulación. Aquí nuevamente, si tuviéramos una IR ex ante, bueno, hay que voltear a ver cuáles son esos indicadores y ver cómo se han comportado, ¿no? Y ello nos permitirá saber si se han cumplido los objetivos o no de la regulación. Finalmente, bueno, se tiene que aplicar también un método analítico para saber si los beneficios, ¿no?, que ha tenido la regulación han sido superiores a los costos de la misma, ¿sí? Y de esta manera ver si ha tenido un beneficio neto positivo, ¿no? Y que por lo mismo sí ha traído un mayor bienestar social o no. Finalmente, bueno, en base a estos análisis hay que presentar los resultados, ¿no?, los cuales los resultados pueden llevarnos a algunas conclusiones que pueden ir en el sentido de una de dos: preservar la regulación tal como está, porque probablemente si la evidencia nos muestra que está funcionando adecuadamente, pues hay que dejarla como está, o bien se le pueden introducir algunos cambios, ¿no?, o incluso se puede llegar al extremo de plano tenerla que eliminar. Entonces, esos son, digamos, las diferentes opciones y las conclusiones a las que nos debería llevar. También aquí hay un proceso de consulta pública donde se tiene que, en las diferentes etapas del análisis, se puede hacer una consulta, y no nada más la consulta general, ¿no?, de una audiencia pública, sino que, o de una consulta pasiva, ¿no?, a través de Internet. Aquí es muy importante hacer también consulta activa, ¿no?, a través de grupos de enfoque, de consulta de especialistas,
y de consultas muy dirigidas a obtener información o validar información que ya se pueda tener, ¿no? Y como decía yo, al final, pues las recomendaciones que pueden ir deben de ser congruentes con los resultados que se hayan obtenido, ¿no? Y que pueden ir en el sentido de mantener la regulación, mantenerla con cambios o eliminarla, ¿no? Eso es respecto a la IR exposed. Para cerrar esta presentación, simplemente decir que la IR en general, tanto el ex ante como el ex post, es un proceso cíclico, porque nos permite, ¿no? Con la información que se obtiene de la IR ex ante, sirve de base para el análisis ex post. Justo ahorita, como les acabo yo de mencionar, ¿no? Cuando se tiene este análisis ex ante, es mucho más sencillo hacer el análisis ex post, puesto que ahí ya se tienen una serie de puntos de comparación, de indicadores y de información que va a servir también para el análisis ex post. Entonces, el hacer el análisis ex ante ayuda mucho a hacer el análisis ex post. Y también viceversa, cuando se hace un análisis ex post, de este se puede derivar justamente, por ejemplo, si la recomendación va en el sentido de eliminar una regulación y crear una nueva, o bien de modificar la existente, ¿sí? Esto nos va a llevar a que para hacer esa modificación o la creación de una nueva regulación, se tenga que hacer una evaluación ex ante. Entonces, la IR ex ante va a retroalimentar a la IR ex post y viceversa. Entonces, nuevamente aquí vemos esto de que es un proceso cíclico, ¿no? Lo voy a dejar aquí para dar más tiempo, ya nos excedimos del tiempo que teníamos, para darle tiempo a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Delia, por hacernos esta presentación y de una manera breve, pues, esbozar los principales contenidos de estas guías que hoy ponemos a disposición. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera saludar a nuestra directora ejecutiva, doña Soraima Cuello, quien ya hace unos momentos se ha incorporado a este lanzamiento. Y veo que aquí iniciaré con una pregunta de Ana de Jesús. La voy a tratar de unificar, pues ha hecho dos preguntas. Y la unificaré de la siguiente manera. ¿Qué consideran o qué entienden ustedes que, dado el contexto actual que estamos atravesando de la pandemia y que posteriormente pues se prevé una crisis económica, cuál debería ser el rol o el papel de los organismos reguladores en ese sentido? Y cómo el uso o la realización de análisis de impacto regulatorio pudiera beneficiar a los reguladores o cómo lo pudieran utilizar para esta crisis, tanto sanitaria como económica. ¿Quieren que contestemos de una vez? O sea, pregunta por pregunta. Sí, adelante. Ok, de acuerdo. Bueno, es muy importante el papel que juegan los reguladores en este tipo de crisis, ¿no? Obviamente, bueno, no todos los reguladores, sino aquellos reguladores que están directamente implicados, digamos, en la temática, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta pandemia, que es una cuestión principalmente, no exclusivamente, pero principalmente una cuestión que tiene que ver más con la salud. Pues bueno, los reguladores en materia de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? La agencia sanitaria, ¿no? Es decir, aquella que aprueba los registros de medicamentos, etcétera, también tienen papeles muy importantes que jugar, ¿no? Y ello puede ser en el sentido ya sea de flexibilizar a veces la aplicación de ciertas regulaciones, ¿no? Y doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, con los medicamentos que se están, bueno, poco a poco descubriendo que pueden ser de utilidad o no. Muchas veces algunos países imponen, pues, requisitos de registros sanitarios, ¿no? Pero estos registros sanitarios llevan cierto tiempo porque se tienen que hacer pruebas, se tienen que hacer pruebas clínicas, etcétera, ¿no? De laboratorio. Pero todo ese proceso pues, lleva cierto tiempo. Muchas veces se requiere que dichos medicamentos sean aprobados rápidamente. Entonces, ahí pueden haber ciertas flexibilizaciones en la aplicación de las regulaciones, ¿no? Para que pueda haber una respuesta rápida por parte de la autoridad. Entonces, juegan un papel muy importante, ¿sí?
que para que las regulaciones justamente no se conviertan en un obstáculo o en un problema para dar una solución a una situación de emergencia que no se tenía prevista, ¿no? Y que bueno, necesita ser atendida por parte del gobierno, ¿no? Entonces, de manera muy general, yo diría que ese es el papel que tienen las agencias reguladoras. Es muy importante, ¿no? Que vean, detecten si hay regulaciones que pueden afectar a una respuesta eficaz por parte del gobierno, las revisen, ¿no? Ahora, el AIR en particular puede ser, el AIR lleva cierto tiempo. El AIR no es una herramienta que se hace en un día, 2 días o 3 días. El AIR, como vieron, es un proceso que implica diferentes etapas, que implica consulta pública, que implica la recopilación de información. Entonces, generalmente lleva tiempo. Cuando la respuesta que se necesita es más rápida, bueno, pues se tiene que dar respuesta más rápida y no puede estar uno sujeto a la elaboración de una AIR. Por eso, generalmente, un sistema de análisis de impacto regulatorio contempla las situaciones en las que hay situaciones de emergencia para que precisamente se puedan emitir, por ejemplo, nuevas regulaciones, ¿sí? Sin que tengan que hacer todo este análisis, ¿no? Dependiendo cómo se diseñe dicho sistema, pero bueno, generalmente se quedan exceptuadas de hacer este análisis de impacto regulatorio, pero después de cierto tiempo van a tener que hacerlo, ¿sí? Para demostrar que una vez pasada la emergencia, que, bueno, la regulación tiene que cumplir con este proceso de análisis de impacto regulatorio. Gracias. Perfecto. Otra pregunta y en línea con lo que mencionas, ¿cuál entonces consideran que es el principal reto para crear una cultura de regular basado en evidencias? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El establecer un sistema de análisis de impacto regulatorio y más allá del mismo sistema de análisis de impacto regulatorio para hacer, digamos, tomar decisiones en general con base en evidencia, implica también un cambio cultural, ¿sí? Un cambio cultural en varias partes o en varios niveles. Por un lado, en la administración pública, ¿sí? Que una vez que se tiene que ir acostumbrando poco a poco a que justamente ya no va a poder o ya no debería de regular nada más porque sí, sin un sustento o sin una evidencia, ¿sí? Tiene que hacer precisamente utilizar este tipo de herramientas como el AIR para ir recopilando información y justificar por qué va a regular. Hace ratito, cuando Delia les comentaba de las opciones regulatorias o no regulatorias, les suene tal vez un poco como un lenguaje raro, ¿no? Pero, final de cuentas, ¿por qué es así? Simplemente porque la tendencia normalmente de un funcionario público es, hay un problema, vamos a regular, ¿no? Aquí lo que se busca con el AIR es justamente evitar que esa sea la reacción inmediata, que se piense justamente en qué otras alternativas a la regulación pueden haber para solucionar el problema, ¿no? Pueden haber un sistema de incentivos, pueden haber impuestos, pueden haber subsidios, pueden haber campañas de información, en fin, hay muchas otras herramientas para lograr resolver un problema y no todas son regulatorias. Entonces, si tomamos eso en cuenta, vemos que justamente para poder acostumbrarse a hacer todo esto, eso viene un poco con la práctica y, insisto, el funcionario público poco a poco debe de ir absorbiendo eso, saber que tiene que cumplir con ciertos procesos, con ciertos plazos y que va a tener, si quiere emitir una regulación, que empezar desde antes para poder justamente llevar a cabo este ejercicio de AIR, este proceso, y que pueda emitir en su caso, ¿no? La regulación. También implica un cambio de cultura de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos, sí, al ir viendo estos cambios y que vea que la administración pública empieza a implementar el AIR, sí, ellos mismos van justamente a, digamos, por así decir, demandar su participación en el diseño y en la elaboración de las regulaciones. Es decir, a través justamente del proceso de consulta pública, ellos poco a poco van a ir participando, ¿no? Y si ven que su participación de alguna manera es tomada en cuenta, ¿sí?
esto genera un círculo virtuoso en el cual, bueno, ellos ven que su participación redunda en algo, ¿sí? Y por lo mismo se ven incentivados a seguir participando en futuros ejercicios. Entonces, sí implica un cambio de cultura, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde para empezarlo, ¿no? Todos los países han poco a poco ido experimentando esto, muchos países, no todos, pero muchos. Entonces, mientras antes empiece mejor. Y a esto, perdón, si me lo permite nada más complementar que parte de este cambio de paradigma que ha señalado Jorge, tiene mucho que ver también el aprender, digamos, uno se va volviendo, va desarrollando cierta habilidad para saber de dónde obtener esta evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que como autoridad reguladora en determinada materia somos los expertos y tenemos toda la información y no necesariamente es así. A veces hay otras instancias dentro del propio gobierno o fuera de que tienen también información que puede ser de mucha utilidad para poder desarrollar nuestra regulación. Entonces también tenemos que cambiar esta idea de que nosotros somos los únicos amos y dueños de la información necesaria para desarrollar una regulación y tenemos que empezar a aprender también a consultar a otras instancias. Muchas gracias. Ahora les voy a unificar dos preguntas para ir avanzando por cuestiones de tiempo. Y es una general que hace Karina de Paul, si creen, y la voy a tratar de unificar con la otra, si es necesario que las instituciones reguladoras establezcan una partida exclusivamente para la realización de AIR o incorporar dentro de su presupuesto, pues una inversión para poder iniciar o crear el sistema de AIR. Y de manera específica, si conocen alguna experiencia en América Latina donde también se incorporen al sistema de AIR el sector financiero y el mercado de valores. Claro, bueno, respecto a la segunda, más bien, respecto a la primera pregunta, perdón, el sistema, el crear un sistema AIR cuesta, efectivamente, ¿no? Cuesta porque, bueno, insisto, implica esto el procesos, ¿sí? Implica dedicarle tiempo a elaborar los AIRs, ¿sí? Implica a veces también esfuerzos materiales y humanos para recopilar la información, ¿no? Llevar a cabo, por ejemplo, consultas públicas, ¿no? Dependiendo de la modalidad o del mecanismo que se utilice para llevar a cabo puede demandar sí ciertos recursos. Entonces, generalmente cuando se crea un sistema AIR, sí se tiene que contemplar un presupuesto, ¿no? Ahora, los presupuestos para las entidades no necesariamente deben de ser exorbitantes, ¿no? Todo depende de pues la cantidad, obviamente, de regulaciones que un regulador emite, ¿no? Evidentemente que mientras más regulaciones emita, pues bueno, más costoso va a ser esto, ¿no? Pero tampoco es que se requiera, por ejemplo, normalmente los AIRs se hacen internamente o se recomienda que se hagan internamente, ¿no? Es decir, los mismos servidores públicos, ¿no? Los mismos funcionarios públicos que atienden en el día a día sus labores, ellos, ¿no? Típicamente el personal técnico encargado ya en la actualidad de elaborar las regulaciones, bueno, tendrán que dedicar cierto tiempo a elaborar los AIRs, ¿no? Entonces, sí implica cierto tiempo, ¿no? Incluso puede haber instituciones que de plano opten por contratar a alguien específicamente para ese tipo de labores, pero tampoco debería de ser algo exagerado, ¿no? O sea, si lo hacen con los recursos humanos con los que cuentan, ¿no? Y probablemente, insisto, todo dependerá mucho de cómo diseñen sus procesos de consulta, las bases de datos con las que cuenten, con la información con que cuenten, ¿no? A veces es probable que tendrán o deseen adquirir algún estudio, ¿no? Que se haya hecho, que sirva también de apoyo y de base, se hará, pero no son presupuestos, diría yo, demasiado elevados, ¿no? Ahora, si se suman los presupuestos
presupuestos de todos los entes u órganos de la administración pública, pues bueno, eso es algo que sí se debe de contemplar, insisto, ya visto desde el punto de vista de un sistema, ¿no? Ahora, también, si la segunda pregunta era en el sentido de si los sistemas financieros y todo eso, sí, generalmente sí entran, ¿no? Las regulaciones financieras sí entran dentro del alcance de un sistema IR, ¿no? Y tienen que hacer sus evaluaciones ex ante, ¿no? Para precisamente ver, pues, cuáles son los efectos potenciales de una regulación, ¿no? Lo que está exento típicamente, ¿no? Son más bien las cuestiones fiscales, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos, toda esa parte es común que esté exenta de estas obligaciones de AIR, ¿no? O también cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad nacional, ¿no? Regulaciones que tengan que ver con defensa, cuestiones así, también están exentas, ¿no? Pero regulaciones del ámbito meramente financiero, entiéndase, de bancarias o de las bolsas de valores, etcétera, ese tipo de regulaciones sí están normalmente sujetas a este tipo de ejercicios y de procesos. Muchísimas gracias, Jorge y Delia. Ya para cerrar esta parte de las preguntas, brevemente y antes de ceder la palabra a la señora Cuello, brevemente responderé las últimas dos preguntas que se hicieron y aprovecharé para también saludar y agradecer a nuestros invitados internacionales que nos han apoyado en el evento de hoy. Pues este documento que presentamos, esta guía metodológica, servirá de apoyo al proceso de elaboración de las regulaciones conforme lo establecido en la Ley 107.13 en cuanto a los principios que deben regir la elaboración de normas, específicamente la de decisión bien informada que instruye a la administración pública en general a realizar todos los análisis convenientes y pertinentes antes de emitir las regulaciones. Digamos que lo ideal y en el proceso en el que nosotros desde Competitividad hemos estado promoviendo es que de manera oficial se constituya una normativa. No obstante, a partir del inicio, digamos, en el que estamos, de crear el sistema, pues ya contamos con un documento de referencia que permitirá ir desarrollando y fortaleciendo las competencias técnicas dentro de las instituciones públicas. Aprovecho también para agradecer a todos los colegas que están aquí, quienes han sido, digamos, impulsores también de estas políticas de mejora regulatoria que desde 2018 hemos estado trabajando en el tema y que sé que este documento les servirá de mucho apoyo. Pues sin más, pues les cedo las palabras a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, doña Zoraima Cuello, para que dé las palabras de cierre oficial de este lanzamiento. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Jorge y a Delia, también a Dagel y a todo su equipo por el extraordinario trabajo que han llevado a cabo para que en el día de hoy podamos tener esta guía para la elaboración de análisis de impacto regulatorio. Para mí definitivamente que este es un gran hito, porque debo confesarles que desde hace ya varios años había estado inquieta por los procesos regulatorios en la República Dominicana y la cantidad de normas que en la República Dominicana imperan al día de hoy. En ese sentido, desde este Consejo Nacional de Competitividad, se ha estado trabajando de manera ardua, de manera conjunta con el Ministerio de Administración Pública para mejorar obviamente todo lo relacionado a las regulaciones y a su vez para simplificar todos los trámites en la República Dominicana, todos los trámites vinculados a servicios que se ofrecen desde la administración pública. De ahí que la aplicación de una política de mejora regulatoria, como ya hemos visto, requiere de un enfoque integral en el que el diseño de las regulaciones se centren en los ciudadanos, y esto es fundamental. Lamentablemente, las prácticas, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina, no ha visibilizado la importancia de que cuando vayamos a regular, pensemos primero en quién es nuestro cliente y a la vez que promovamos transparencia, apertura y el uso, en este caso,
de las tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento que facilite todos los procesos y la vida de los ciudadanos. Y es por ello que también de manera simultánea, desde el programa República Digital, en el eje de gobierno digital abierto y transparente, hemos estado avanzando en la dirección de la simplificación de los trámites, pero esto no ha ido necesariamente de la mano con esta guía que hoy se pone en vigencia y que vamos a estar compartiendo con toda la administración pública con la finalidad de comenzar ya a implementarla. Estas acciones, que están aunadas también a la iniciativa RD+ Simple, tienen el propósito de aumentar la eficiencia y la calidad regulatoria a través del uso de herramientas que promuevan el mejoramiento del marco normativo vigente y de los trámites y servicios gubernamentales, por lo que servirá de apoyo para que los responsables de diseñar y elaborar regulaciones en todas las instituciones públicas trabajen en la búsqueda de esos beneficios y, sobre todo, que primero analicen, como bien ya ha explicado tanto Jorge como Delia, verificar que el beneficio de cada una de las regulaciones supere los costos que puedan estarse generando a través de las regulaciones para la sociedad, las empresas y el ciudadano en sentido general. En lo personal, y yo sé que todo el equipo que ha trabajado arduamente de aquí del Consejo Nacional de Competitividad, estamos todos convencidos de que la realización del análisis de impacto regulatorio va a permitir un mejor diseño de políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico y social del país, elevando así el bienestar de los dominicanos. Para nosotros y para el presidente de la República, garantizar la calidad de las regulaciones representa un verdadero reto al momento de diseñarlas, más aún en la situación de pandemia en la que nos encontramos, por lo que se hace necesario contar con herramientas de mejora regulatoria que apoyen a los hacedores de políticas. Finalmente, quiero agradecer de nuevo no solamente a Jorge y a Delia, sino también a todo ese equipo de especialistas internacionales que bien mencionaba Adahel, que han estado acompañando durante todo este proceso. Y agradecer a cada uno de los invitados que se conectaron amablemente en esta tarde y, como ya se ha dicho, van a tener disponible la guía, las presentaciones y también está el recordatorio de todo lo que ha sido esta tarde de explicación y de presentación a través de nuestra cuenta en YouTube. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y recuerden que tanto en la página de competitividad.gov.do y de rdmasimple.gov.do podrán encontrar las guías y descargarlas. Así que un placer a todos y feliz resto de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.